Buenos días, mi nombre es Laura Inés Quiroz Murillo. Actualmente estudio la carrera de Educación General Básica en la UNED y el día de hoy estaré explicando brevemente acerca de las competencias lingüísticas en materia de español 1. Utilizaré PowerPoint como herramienta principal para esta primera parte del proyecto, ya que se me facilita exponer con esta útil herramienta digital. En esta primera diapositiva hablaré sobre la forma de trabajar de los alumnos en el salón de clase. Lo primero es que el docente debe hacer que sus alumnos pongan en práctica diversas actividades para expresarse libremente mediante un estímulo externo como dulces, pegatinas, etc. Además, gracias al avance de la educación, los materiales didácticos son cada vez más complejos en sentido de calidad, contenidos, entre otros. Debido a esto, los estudiantes pueden trabajar en grupo para favorecer el diálogo y la confianza, y finalmente todas las actividades que el docente realice con sus alumnos deberá poner en práctica las 4 habilidades lingüísticas. De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que las habilidades lingüísticas se clasifican según el código oral o escrito y el papel receptivo o productivo que se tenga en la comunicación. Es decir, en el oral tenemos escuchar y hablar y en el escrito leer y escribir. En la lengua oral, o sea, escuchar y hablar, utilizamos palabras sencillas, utilizando palabras comodín, repeticiones, frases, hechos. En cambio, en la lengua escrita, leemos y escribimos usando un léxico más avanzado, evitando repeticiones, que se cumplan reglas gramaticales y evitamos frases populares. A continuación, se explicará el modelo de comprensión oral mediante un ejemplo propio sobre la compra de una computadora. En el primer paso, que es reconocer, se entra al establecimiento comercial donde existe una serie de sonidos como voces, música de fondo, computadoras en uso, videojuegos, etc. En seleccionar, luego de un rápido análisis del lugar, nos acercamos al vendedor que nos ofrece los servicios, los cuales se aceptan con gusto. En interpretar, al escuchar al vendedor, se da por un hecho de que nos ayudará con la información sobre lo que se desea acerca de la computadora. Anticipar. En la conversación anticipamos que nos brindará información sobre el producto que se desea, como por ejemplo el modelo, el tamaño, el sistema, el precio, la garantía, entre otros. En inferir, en la conversación se percibe la expresión y el servicio con que se nos trata dentro del establecimiento y de esto depende si hacemos o no hacemos la compra. Y en retener, al transcurrir la conversación, se toma interés por las características que más nos llamaron la atención y se retienen a largo plazo para tomar una decisión inmediata, refiriéndonos a los detalles más importantes para luego darle un uso adecuado y lograr un buen desempeño. La siguiente diapositiva habla acerca de la comprensión oral y las características que deben de tener los ejercicios de comprensión para los alumnos. El primero dice que el escuchar se considera fundamental para la realización de actividades en el aula de una manera obligatoria hacia motivaciones externas. Después, es importante que los estudiantes sean capaces de proyectar sus propias opiniones y conocimientos sobre un tema en específico para que así pueda ser corregido, recomendado o mejorado en ese aspecto académico por parte del docente y compañeros, mediante materiales de apoyo como papel, dibujos, etc. Y finalmente, una posible estrategia didáctica para que los alumnos puedan ser capaces de comprender y orientarse mediante los textos orales es la repetición de 2 a 3 veces como máximo de un texto oral para hacer que se capte el mensaje principal de dichos textos y así corregir posibles errores de gramática, pronunciación, etc. En esta parte, se nos habla acerca de las situaciones que conviene trabajar en clase para desarrollar la expresión oral de los estudiantes. Lo primero es que para poder mejorar la comunicación oral de los estudiantes es necesaria la implementación de actividades colaborativas en clase, tales como proyectos, debates, juegos, entre otros. Después, gracias a la tecnología o las TICs, actualmente se pueden usar estos recursos como guía y apoyo para los docentes en la enseñanza hacia sus estudiantes.
Finalmente, mediante actividades de índole academicista, tales como pruebas orales, proyecciones, presentaciones, talleres orales de grupo e impartición de la clase por un día por parte de los estudiantes, son maneras que se puede desarrollar la expresión oral en los discentes. Siguiendo con el tema de habilidades lingüísticas, explicaré el siguiente esquema de expresión oral con un ejemplo propio acerca de una exposición académica. En planificar ante un trabajo de exposición para lograr obtener un puntaje necesario para la nota, lo primero que se debe hacer es investigar y preparar el tema elegido, establecer algunas rutinas para mejorar el desenvolvimiento del tema, como por ejemplo hacer preguntas a los compañeros o llevar material audiovisual para hacer más amplia la intervención. En seleccionar, al realizar la exposición se debe asumir el hecho de que el vocabulario debe usarse de una manera adecuada de acuerdo al lugar y al tema que se está desarrollando, tratando de expresarse adecuadamente para los compañeros del aula. Finalmente, en producir, teniendo la necesidad de este proceso, es necesario improvisar en ciertas ocasiones y también utilizar códigos no verbales y expresiones fijadas por la rutina. Es decir, muchas veces nos equivocamos en lo que decimos y no sabemos qué hacer en el momento debido a la presión que se vive en el aula debido a los procesos académicos. De este modo, es necesario improvisar y no está mal hacerlo de vez en cuando. Siguiendo con el tema de los esquemas de la comprensión lectora, en esta diapositiva se hablará acerca de este tema mediante un ejemplo personal acerca de una revista de gastronomía costarricense. En la clase de gastronomía se buscan lecturas porque nos piden buscar la información sobre recetas típicas costarricenses en cualquier revista de cocina, por lo que se da un rápido reojo para el análisis de los contenidos, poniendo atención principalmente a los títulos superiores. Al encontrar recetas de interés, se obtiene la hipótesis de que el libro seleccionado nos va a ser de utilidad debido a su contenido. Finalmente, de acuerdo al anterior, almacenamos en memoria a corto plazo de acuerdo a las experiencias previas en estas recetas, debido a que como costarricense en algunas ocasiones se pueden haber obtenido dichas recetas por herencia familiar. Luego se almacena a largo plazo para recordarlo desde ese momento. Finalmente, voy a hablar acerca de los procesos básicos del acto de escribir, el cual se divide en tres: hacer planes, redactar y revisión. En hacer planes, siempre para escribir algo es necesario realizar un resumen o esquema en donde se puedan visualizar mejor las ideas que se van a plantear. Hacer planes se divide en tres subprocesos: generar, organizar y formular objetivos. Generar es mediante datos que se almacenan en la memoria, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Organizar. Para escribir algo se debe ordenar la información debido a que el cerebro humano codifica, almacena y recupera información constantemente. Y formular objetivos, se deben establecer metas claras para un escrito, es decir, el qué, cómo, dónde, para qué y por qué de un texto en específico. Redactar. Luego de hacer los resúmenes adecuados, se debe plasmar la información en físico, ya sea en papel o digital, para generar un buen discurso en dicho texto. Y revisión, se debe verificar que los propósitos del escrito hayan sido cumplidos exitosamente de acuerdo a las metas previamente establecidas, y este igualmente se divide en tres subprocesos: leer, rehacer y control. Leer, se tiene que volver a revisar el texto para posibles errores ocultos. Rehacer, se debe volver a editar el texto si es necesario para realizar correcciones y anotaciones. Y el control, es necesario tener una guía o tutor profesional para orientar dichos textos de manera que se obtenga una dirección correcta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Adiós.